Buenos días a todos. Vamos a comenzar con el webinar. Le doy paso a Sonia para que inicie. Sí, buenos días. Yo muy brevemente simplemente dar la bienvenida desde ANDECE, desde la Asociación Nacional de la Industria del Prefabricado de Hormigón. Agradecer a Digital Technologies la explicación de algo que se nos viene encima, aunque parezca que no, y ya, bueno, muchas empresas ya lo tienen más que asumido, pero para otras que quizás son de menor entidad, pues tienen que ir poco a poco asumiéndolo y además beneficiándose de muchas de las cuestiones que se pueden beneficiar con la facturación electrónica. Entre otros, me imagino que también se comentará, aunque sea muy brevemente, de temas de morosidad y demás. Esto se encuadra dentro de lo que es el programa de este año, que ya sabéis que ANDECE cumple sus 60 aniversarios, 60 años desde la creación de ANDECE, y estamos siguiendo tanto una línea de lo que es el ciclo de proyecta y construye con prefabricados de hormigón, que son jornadas presenciales presentando proyectos con prefabricados de hormigón, como todos estos webinars online, que este es uno más y que de nuevo pues agradezco a Digital Technologies el que tan amablemente pues nos esté informando de todas estas cuestiones. No me quiero enrollar más. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, agradeceros la asistencia a este webinar sobre facturación electrónica obligatoria en España y en especial ANDECE por hacer posible esta colaboración. Me presento, soy Patricia Araujo, Project Manager de Digital Technologies, y en el día de hoy les estaré acompañando en todo lo que es la gestión del webinar y la gestión de preguntas y respuestas. El objetivo de este webinar es brindarles toda la información necesaria para cumplir con la nueva normativa de facturación electrónica que está próxima a llegar a nuestro país y que será una realidad para todas las empresas españolas. A lo largo de este evento vamos a tocar temas como la ley Crea y Crece y todo lo que es la implicación sobre la facturación electrónica, diferencias entre factura electrónica y facturación electrónica, que suele haber, digamos, ciertas dudas respecto a este tema, todo lo que es el modelo de facturación previsto para España, las fechas de obligatoriedad estimadas y cómo podemos desde Digital Technologies ayudarlos a adaptarse a esta normativa. Al final de este webinar habrá una sesión de preguntas y respuestas. Pueden ver que hay un panel para hacer las preguntas. Allí pueden plantear todas las dudas que tengan durante el webinar y al final daremos paso a dar respuestas. Para facilitar el desarrollo del webinar, les rogamos que tengan en cuenta estas instrucciones. En primer lugar, como pueden ver, los micrófonos están silenciados. Esto es para evitar ruidos durante el webinar. Si tienen alguna pregunta, como ya les dije, pueden escribirla en el chat, responderemos al final. Y la presentación y la grabación de esta sesión las compartiremos durante esta semana. Así que, sin más preámbulo, me complace presentarles a nuestro ponente, Pablo Corrochano, quien es responsable comercial de Digital Technologies y es experto en el área de facturación electrónica internacional. Adelante, Pablo. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Patricia, por tu presentación y fundamentalmente muchísimas gracias a Sonia y a ANDECE en particular por la oportunidad que nos brinda de poder exponer esta nueva obligatoriedad que llegará muy pronto a las empresas españolas y que afectará fundamentalmente a todo lo que es el ciclo de facturación. Yo voy a intentar ser lo más concreto posible, lo más sencillo mi explicación. Es un tema complejo, pero creo que, bueno, que intentaré sobre todo llegar de una manera simple y entendible. Bien, comenzamos sin más preámbulo. Bueno, básicamente primero lo que me gustaría es presentar brevemente a Digital Technology, quién somos, qué hacemos y bueno, pues fundamentalmente comentaros que somos una empresa de matriz italiana, estamos fundadas en el 2017. Esto es importante porque Italia, como vais a ver más adelante, fue el primer país que empezó con lo que va a llegar a España, es decir, con la facturación electrónica obligatoria. Entonces, digamos que hemos pasado ya por esta casuística que va a ocurrir en España.
y tenemos cierta experiencia. Damos cobertura a todos los países donde realmente hay una necesidad de facturación electrónica obligatoria. Además, somos partners de diferentes redes de proveedores de facturación electrónica y también, como podéis ver, aparte de tener una unidad SAP, tenemos también diferentes posibilidades de hiperautomatización que pueden ayudar un poco a implementar también todo este tema de facturación electrónica. Como os decía anteriormente, nuestro core básicamente se divide en dos partes, la parte de facturación electrónica y la parte de hiperautomatización. Bien, pertenecemos a diferentes redes de facturación electrónica internacional, tenemos diferentes certificaciones y reconocimientos sobre este tema y participamos en diferentes eventos en el mundo, todos relacionados sobre todo con el mundo de la facturación electrónica. Veis aquí algunos de nuestros principales clientes, como veis tocamos muchos sectores, pero bueno, ya sin más dilación voy a ir al grano, que es lo que creo que queréis saber todo esto. Bien, ¿cuál es el contexto en España sobre facturación electrónica? La facturación electrónica en España, digamos que no es algo nuevo. Muchos de vosotros seguramente ya conocéis que hay una parte de facturación electrónica obligatoria, que es la parte con la administración pública. Cualquier empresa que desde el 2015 tiene que hacer una factura a un ayuntamiento, a un ministerio o a una comunidad autónoma, ya obligatoriamente tiene que hacerla en formato electrónico y además por medio de una plataforma ad hoc que tiene la administración pública, que se llama FACE, para tal motivo. ¿Qué es lo que cambia ahora? Pues después de diferentes anteproyectos de ley, en septiembre del año 2022 se aprueba la ley CREE y Crece. Esta ley es una ley muy amplia que lleva diferentes temas, pero en su artículo 12 ya habla de la facturación electrónica obligatoria entre empresas, es decir, un paso más a lo que tenemos actualmente, el B2G, y pasar al B2B. Esta ley se queda aprobada de facto, pero queda sujeta a la implementación una vez que se haga un marco técnico regulatorio que se tiene que trabajar internamente entre diferentes ministerios y en los que hemos participado también diferentes empresas privadas en modo de consultora, para ver cuál es la forma en la que se tiene que realizar esta facturación electrónica, esta forma de facturar. Lo que sí se queda ya aprobado y se queda claro es lo siguiente, que desde el día que se publique este marco técnico regulatorio, se establecen dos hitos de publicación en el reglamento técnico. Uno, que será la obligatoriedad para las empresas que facturan más de 8 millones de euros de 12 meses para su adecuación y una segunda parte que será para el resto de empresas, pymes y autónomos de 24 meses. Es decir, desde que se publique, luego os diré exactamente cuál es la expectativa, este marco técnico regulatorio, ese día se dará el pistoletazo de salida y por tanto habrá estos dos periodos de adaptación, 12 meses para las empresas de más de 8 millones de facturación y 24 meses para el resto. Bien. Lo primero que querría deciros es dos cosas. Es importante que diferenciéis entre lo que es factura electrónica y facturación electrónica. Factura electrónica es el documento que sirve para intercambiar pues una obligación de pago por un servicio o por un producto recibido entre empresas y se hace en formato electrónica. Mientras que facturación electrónica es el hecho del intercambio de facturas, que es un poco lo que queremos hoy explicaros y que es lo que se amparará en esta ley de facturación electrónica. Cuando un país entra en un sistema de facturación electrónica obligatoria, suceden dos cosas fundamentalmente que cambian con respecto a lo que se viene trabajando actualmente. Uno es el formato de la factura. Se pasa de tener formatos no estructurados, pueden ser PDFs, Word, Excel, etcétera, a formatos estructurados en XML, en sistemas XML. Y la segunda cosa que cambia fundamentalmente y que es un cambio sustancial es que las facturas pasan de intercambiarse directamente de entre clientes y proveedores a hacerlo a través de plataformas públicas o privadas. Bien, intento explicar un poco mejor todo esto. Por tanto, pasaremos de poder enviar las facturas como las enviamos ahora mismo, como veis en la parte de la izquierda en color gris, en un formato PDF, en un formato Word, Excel o en documento escrito incluso, es decir, en un documento desestructurado, que son documentos visibles y legibles por personas, a un formato como veis en la derecha, un formato XML.
que son visibles y legibles solo por máquinas. Durante este periodo de adaptación, os comentaba que habrá 24 meses de adaptación entre la primera empresa y la última empresa obligada en España, habrá un periodo híbrido en el que convivirán ambos tipos de facturas, las facturas tradicionales con las facturas ya en formato electrónico. Bien. Si alguna vez habéis visto una factura en formato electrónico, pues es como veis en la derecha, ¿no? Es un churro de metadato no legible por el ojo humano, solo por máquinas, por ordenadores, pero básicamente es tal y como veis en la imagen. En España, además, en el borrador que se ha propuesto y que se ha mandado a la Unión Europea para el sistema español, se han propuesto además que se admitan 4 sintaxis de formato electrónico diferentes, es decir, 4 lenguajes XML. Estamos hablando de factura E, de DIFAT, de VL y de CI. Bien, aquí es donde está el quid de la cuestión y donde, bueno, me voy a parar un poquito más. Este es el modelo previsto de facturación electrónica de sistema de intercambio para España. Este es el modelo que se ha mandado el verano pasado, se ha mandado un borrador, después de que hubo un periodo de alegaciones en el que, bueno, se han hecho partícipe a diferentes también empresas de facturación electrónica, un poco para comentar nuestro expertise y nuestra opinión, se ha mandado a la Unión Europea. Por tanto, este es el borrador que está ahora mismo enviado, que es muy posible que sea el que finalmente se apruebe, o podría haber algún ajuste por parte de la Unión Europea. Una vez que la Unión Europea dé el pistoletazo de salida y dé el OK a todo esto, se podrá publicar en el Boletín Oficial del Estado y empezará esos contadores que os comentaba anteriormente. Bien, explico brevemente a título de ejemplo. Imaginaros que vuestra empresa, pues obviamente como proveedora, tiene un ERP, un software, un programa de gestión, el cual es el generador de facturas. Este ERP necesitará tener una plataforma de facturación electrónica por encima de él mismo, que será el que permitirá enviar las facturas a vuestros clientes. Imaginaros un ejemplo en el que tenéis como partner, elegís a Digital Technology. Entonces Digital Technology o cualquiera de nuestros competidores tendrá que integrarse con vuestro ERP de tal manera que todas las facturas salientes las recojan en esta plataforma. ¿Cuál es el rol obligatorio de las plataformas privadas? Serán varias. La primera, el poder enviar la factura a la plataforma electrónica que haya elegido vuestro cliente. Habrá diferentes en el mercado, puede ser igual que la vuestra, puede haber elegido vuestro mismo partner o puede elegir otro partner diferente. Por tanto, la Digital Technology de turno tendrá que enviar vuestra factura a la Digital Technology o similar que haya elegido vuestro cliente. Segundo caso y segunda obligatoriedad que tendremos es la traducción del formato. Os comentaba anteriormente que se van a admitir 4 formatos, 4 sintaxis de formato XML. Vosotros trabajaréis con uno, pero vuestro cliente trabajará con otro seguramente. Si este es el caso, la plataforma, la Digital Technology de turno, tendrá también que enviar a la plataforma del cliente en el formato elegido por el cliente. Ese es un rol de obligatoriedad que tendremos que hacer las plataformas. Tendremos que tener la capacidad de enviar a todas las plataformas del mercado que estén homologadas finalmente y en el formato XML que la plataforma del cliente nos elija. Bien, además de eso, hay otra función más que tendremos que cumplir las plataformas, que es un reporte a una plataforma pública que se va a crear a tal efecto. Esta plataforma pública, llamada Observatorio de la Morosidad, lo que pretende es saber un poco el estado de las facturas. Es decir, no tanto la información fiscal que actualmente pues, se envía por el SI o en el caso de los regímenes forales por Ticket Buy, como en el País Vasco, etcétera, lo cual seguirá conviviendo y será complementario, es decir, una cosa no sustituye a la otra, sino lo que habrá que enviar es un poco la copia de la factura y también reportar de los estados de la factura. Es decir, la plataforma del proveedor tendrá que enviar a la plataforma pública un reporte de la factura, el día y con la fecha de emisión de la factura. La plataforma receptora tendrá que confirmar la recepción de la misma, el pago de la misma y la plataforma de origen, el cobro de la misma. Es decir, la plataforma pública lo que pretenderá es saber
cuáles son los periodos de pago de las facturas. ¿Por qué? Porque lo que se quiere ajustar es que todas las empresas se adecuen a la ley de morosidad que, como seguramente sabéis, marca que tiene que haber un pago entre factura entre clientes y proveedores de no más de 60 días. Bien, ¿qué dice el borrador sobre todo esto? El borrador no prevé sanciones económicas por un pago superior a 60 días. Lo que sí que prevé es la generación de un rating de empresas en el cual de alguna manera puede haber una calificación con respecto a cuáles son los periodos de pago normales de las empresas y de esta forma poder tener también una penalización en el caso de ser un mal pagador o un pagador superior a 60 días con respecto a no poder pedir subvenciones o no poder licitar públicamente en cualquier tipo de contratación que pueda surgir. Bien, esto todavía está un poco por definir en el borrador, pero básicamente lo que pone ahora mismo básicamente es eso. Su objetivo es un control de los estados de pago y no tanto una sanción económica con respecto a esto. Lo que os he comentado hasta ahora no es solamente algo que afecte al flujo saliente de facturas, sino también afectará al flujo entrante de facturas, ya que, como os decía anteriormente, los clientes y los proveedores no se podrán intercambiar facturas de forma directa. Por tanto, vuestro proveedor tendrá una plataforma por encima de su ERP, que será el que enviará la factura en formato electrónica a vuestra plataforma, ese Digital Technology que os decía anteriormente, para que éste pueda integrarlo en vuestro sistema de facturas, en vuestro sistema de ERP, ¿vale? En este caso, el formato de factura electrónica será el que vosotros elijáis. Es decir, en resumen, siempre elige el formato de factura recibida el que recibe la factura, siendo obligación de la plataforma la traducción de la misma en el caso de que no coincidan el formato de factura que trabajan proveedor y cliente. Bien. Punto positivo en este sentido es que al recibir vuestra plataforma de facturación electrónica, vuestro partner elegido, la factura en formato electrónica en metadato, lo que sí que se podrá hacer es una automatización y una descarga directamente en vuestro ERP. Explico. Actualmente entiendo que cuando recibís una factura de un proveedor, tenéis una persona o varias personas que de alguna manera lo que hacen es picar la factura en vuestro software, en vuestro programa de gestión, etcétera. Al llegar ya en un formato electrónico, todos estos datos se podrá integrar y solamente habrá que hacer un trabajo de chequeo y de control, pero no de picado de la factura. Bien, bueno, sé que esto seguramente genere alguna duda, pero bueno, como os ha dicho Patricia, podéis escribir cualquier pregunta y si las contestaremos al final, las que dé tiempo y las que no, pues las enviaremos por correo. Bien, continúo. Lo que os he comentado hasta ahora es un tema que afecta solo España con España. Es decir, tenéis que tener muy claro que esto afectará solamente al B2B, empresa con cliente, no con particulares, y tampoco afectará a a facturas que sean emitidas o recibidas en el extranjero. De momento todo esto seguirá igual, tanto el envío a facturas a particulares, no a empresas, como la envío y recepción a facturas a empresas, proveedores y clientes internacionales. ¿Cuál es el contexto mundial? Bien, el contexto mundial es que, como veis, esto es una línea en la que están entrando todos los países. Ya hay países, como os comentaba anteriormente, en el caso de Europa, como Italia, que lo tiene implantado en 2019, pero es un ciclo que lleva a obligatoriedad a prácticamente todos los países del mundo. En concreto, en Europa, este año entran Polonia, está Rumanía, ya Bélgica también lo tiene en foco, Alemania, Francia, la propia España, etc. ¿Por qué Europa? Porque en Europa se quiere dar un segundo paso. En el 2028 hay un proyecto llamado Proyecto Vida, en el que se establecerá que una vez que todos los países de la Unión Europea tengan su propio sistema interno nacional de intercambio de facturación electrónica, se dé un segundo step en este sentido y que ya también se pase a una obligatoriedad de factura electrónica entre países, de países de la Unión. Bien. Como veis, y esto es un poco más informativo a nivel de anécdota,
todo el mundo coincide en el fondo de la cuestión con respecto a la emisión de factura electrónica en formatos XML y a través de plataformas, pero como veis en estos flujogramas, no todos los países eligen la misma forma de hacerlo. Por ejemplo, como veis en la parte de Italia eligieron un método centralizado. Esto significa que cliente y proveedor tienen una plataforma por encima de ellos, que son las que intercambian las facturas, pero las realizan a través de una forma centralizada, a través de la agencia tributaria italiana, donde cual la plataforma de la parte A del cliente envía a la agencia tributaria y éste la baja a la plataforma del proveedor y por tanto ahí se va haciendo todo el ciclo de una forma centralizada. Sin embargo, si veis un poco el método de la derecha, el método elegido por Francia, es mucho más parecido al que os comentaba que también ha elegido el gobierno español. Es decir, son las plataformas que están por encima de clientes y proveedores las que se intercambian las facturas y luego hay un reporte de la información a la agencia tributaria francesa, ¿vale? Lo que llaman descentralizado. Bien, continúo. ¿Qué es lo que hace una plataforma de facturación electrónica? O por lo menos qué es lo que hace Digital Technology, que es un poco similar a lo que hacen nuestros partners. Bien, pues desde el punto de vista de factura saliente, lo que se puede hacer, lo que hacemos nosotros y lo que dan pues, los competidores, es la posibilidad de integración con los ERPs de nuestros clientes. De tal manera que podemos hacer una integración, una validación, una traducción si es necesaria en un formato diferente de salida, como os comentaba anteriormente, y el envío. Y el envío tanto a la parte de la agencia tributaria, de la Tax Authority, la parte que corresponda, como a la plataforma de vuestro cliente. Bien, desde el punto de vista en el que vosotros seréis clientes, vuestras plataformas lo que harán es la intercomunicación con la plataforma de vuestro proveedor, la cual permitirá un poco lo que es la descarga, el chequeo, la traducción, si es el caso, del formato XML y la integración en vuestro RP de estos datos de estas facturas y, por tanto, de estos datos, como os comentaba anteriormente. Bien, aquí venéis un poquito con más detalle todo lo que puede hacer una plataforma de facturación electrónica, que es un poco lo que os comentaba anteriormente, pero una de las cosas muy importantes y que seguramente os estaréis preguntando es la posibilidad también de generar esa información de una manera legible. Os comentaba que la información viajará en formato XML y por tanto no será legible por el ojo humano, pero obviamente se necesitará también un cotejo, una visualización de esos datos recibidos, enviados para archivo, para control, etc. Bien, nuestra plataforma también permitirá la posibilidad de hacer un PDF de cortesía de cada factura XML enviada, lo que permitirá todo ese tipo de control y vigilancia. Bien, para ser plataforma de facturación electrónica habrá que estar homologado, lógicamente. Nosotros ya estamos homologados en las diferentes administraciones públicas de los países donde operamos, también, por supuesto, en la EAT española. Y bueno, adicionalmente a esto puedo comentar que Digital Technology también pues pertenece a redes importantes de facturación electrónica, como es la red PEPPOL, y también pertenecemos a la ESPA, la Asociación Europea de Proveedores de Facturación Electrónica, donde, digamos, de alguna manera tenemos un peso importante. Bien. Por último, con respecto un poco a lo que se factura desde la electrónica y por visualizar cómo será una plataforma de facturación electrónica, o por lo menos como es la nuestra, es como veis a la derecha. Es una simple máscara personalizable en todo momento, ya que independiente de los campos obligatorios que tendrá que tener una factura electrónica para su intercambio, muchos de los sectores o de las empresas requieren además una serie de campos adicionales. Se me ocurre número de albarán, número de pedido, etcétera, que no son obligatorios, pero que son importantes y que muchos de vosotros seguramente incorporaréis, como otros campos más. Podemos personalizar todos esos campos y al final habrá esta máscara que os comentaré que permitirá un chequeo de todo lo que es un tracking de las facturas enviadas y facturas recibidas. Adicionalmente, como os comentaba anteriormente, como veis en la parte de la derecha un poco cortado, se podrá generar con un push button un PDF de cortesía. Este PDF vendrá
para enviar la factura, si queréis, al cliente, y también para, cuando sea en modo de recepción, poder visualizarla, cotejar los datos recibidos, archivar, etcétera. Pero siempre teniendo muy claro que esta factura PDF no será la factura que viaja, sino que lo que viajará será un archivo en XML, y tanto para envío como para recepción. Bien, os comentaba anteriormente también nuestra capacidad de hiperautomatización. Bien, desde lo que es el ciclo de lo que es la factura, tanto enviada como recibida, se permite muchísimo más a partir de ese momento, y una vez que todo viene ya de un formato estructurado en XML, hay muchísimas posibilidades de adaptar y automatizar otros procesos de la empresa vinculados con los diferentes flujos. Me refiero al flujo de clientes, al flujo de proveedores, al flujo de aprobaciones, automatizaciones, al flujo de pagos, etcétera. Bien, actualmente hay diferentes países donde ya de alguna manera hay una implementación, donde hay una área regulada o está a punto de regularse. Aquí Digital Technology puede prestar servicio a todos estos países que de alguna manera tengáis intercambio de facturación electrónica para su caso, y también otros que donde no hay áreas reguladas todavía, pero ya se prevén o ya de alguna manera también admiten diferentes cuestiones de este tipo. Es importante que entendáis también que, aunque os he comentado que a nivel internacional no es obligatorio todavía el intercambio de factura electrónica con otros países, lo que sí que se podrá hacer de forma voluntaria es, una vez que ya esté establecida en España, es decir, que vuestras empresas tengan un sistema de intercambio de facturación electrónica, si tenéis un cliente o un proveedor, por ejemplo, en Italia o en cualquier otro país que también ya tiene este marco regulatorio, aunque no sea obligatorio, como os decía, de una forma voluntaria se podrá hablar con ese cliente o con ese proveedor, y también pasar a un intercambio de factura en formato electrónico. Bien, pues por mi parte yo he acabado. He intentado ser concreto, explícito, y sé que es un tema un poco complicado, pero bueno, no sé si habrá alguna pregunta. Le dejo a Patricia que si tiene alguna pregunta que ha entrado. Patricia. Gracias, Pablo. Bueno, por ahora en el panel de preguntas y respuestas veo únicamente dos de forma anónima. La primera dice, si ya reporto mis facturas al SIL, ¿tendré que enviar factura electrónica igualmente a la plataforma pública? Sí, correcto, es así, es así. Esto es una gran pregunta porque todo el mundo le hace tiene esa duda, ¿no? Con respecto a esto. Efectivamente, tanto si reportas al SI como si reportas al Ticket Buy, o como si reportas o reportarás, si es una empresa pequeña, al futuro Verifactu, que es otro tema que también se está implementando en España, tendrás que hacer también el intercambio de factura electrónica obligatoria. El motivo es sencillo. Los reportes al SI, los reportes a Verifactu o a Ticketbuy son reportes de la empresa hacia la delegación de Hacienda, hacia lo que es el ministerio, ¿no? Es un reporte fiscal, mientras que el sistema de facturación electrónica es un tema entre empresas, es un tema de intercambio entre clientes y proveedores. Sí que es verdad que habrá una plataforma, esta famosa plataforma de observatorio de la morosidad que os comentaba anteriormente, que de alguna manera hay que reportar otra información definitiva, pero básicamente el concepto de la plataforma de facturación electrónica es entre clientes y proveedores. Por tanto, la respuesta es sí, convivirán ambas cosas. Tenemos otra pregunta anónima que dice, si mis clientes aún no están obligados a recibir factura electrónica, ¿cómo le puedo enviar mi factura? Si yo ya estoy obligado. Bien, es un poco lo que os comentaba un poco del PDF de cortesía. Bien, es decir, una vez que tú ya das el paso por obligatoriedad o por voluntariedad a entrar en plataforma de facturación electrónica, recordaros que había dos plazos de hasta 12 meses para empresas de 8 millones y hasta 24 para empresas de menos de 8 millones de facturación, pymes y autónomos, aunque este es el plazo máximo. Obviamente se puede empezar en el día 1 o en el día 2 del pistoletazo de salida de la publicación en el BOE. Tú tendrás obligatoriedad a enviar facturas a todos tus clientes en formato electrónico. Bien, es verdad que muchos de tus clientes no tendrán todavía un sistema
porque no habrá nada adecuado por plazos o por lo que sea a esta facturación electrónica obligatoria. Y por tanto, la recibirán en XML, pero no podrán leerla. Para eso estará lo que os comentaba del PDF de cortesía. Pero lo que sí que os quiero decir un poco que esta facturación electrónica obligatoria exige la obligatoriedad del enviante, del que envía, ¿vale? Es decir, un ejemplo práctico. Tú eres una empresa grande y yo soy una empresa pequeña. Tú llegas, ya tienes la obligatoriedad, tú tienes que enviarme la factura en formato electrónico. Obviamente, yo no podré leerla y no tengo todavía la obligatoriedad de hacerla. Por tanto, necesitaré recibir de ti un PDF acompañando un PDF de cortesía, pero que sepáis que la obligatoriedad por vuestra parte ya estará en vigor. Tenemos pregunta porque si lo reporta la plataforma del pagador, no sé si ese dato pueda tener la suficiente fiabilidad. Bien, esto, Carlos, todavía está por definir claramente en el borrador. El borrador hablaba de 4 días de comunicación por cada estado de pago, ¿vale? Es decir, la plataforma saliente, la que emite la factura, tu partner que elijas, tendrá que comunicar que hoy ha emitido una factura. Tiene 4 días para comunicarla. Obviamente, la plataforma entrante tendrá que otros 4 días para comunicar que efectivamente ha recibido esa factura. El siguiente hito, en condiciones normales, porque puede haber diferentes casuísticas en el flujo de una factura, será que la plataforma de tu cliente comunique el pago de la factura. Y por tanto te llegará a ti el cobro y tu plataforma tendrá que también verificar que efectivamente reportar que ese importe está cobrado. Como te decía Carlos, esto todavía está un poco por definir, porque en los periodos de alegaciones que nos consultaron desde los 3 ministerios implicados, Hacienda, Economía y Transformación Digital, las plataformas un poco expertas internacionales les dijimos que tuviesen en cuenta que hay muchos más estatus que simplemente los casos de envío, recepción, cobro y pago. Puede haber impago, puede haber denegación, puede haber cesión a tercero de factura, puede haber confirmen, es decir, hay muchísimas casuísticas, ¿no? Entonces ellos se quedaron un poco con todo esto, en trabajarlo y en hacer los suficientes ítem dentro de lo que es la plataforma de estados de pago y de cobro de la factura para poder un poco ir reportando toda esta información. Pero como te digo, Carlos, la información todavía está un poquito en el aire porque lo que se maneja simplemente es un borrador. Entiendo que cuando se publique oficialmente ya tendrán que definir todo bien, tanto quién tiene que reportar cada estado, que entiendo que será como te he comentado anteriormente, qué estados hay que reportar y qué posibilidades, y sobre todo si ratifican esos 4 días que hablaban en el borrador o habrá otros periodos de pago, de comunicación, perdón, diferentes. Tenemos otra pregunta que dice, ¿es obligatorio el PDF de cortesía para las plataformas? Bien, Luis, yo te puedo hablar de mi casa. Mi casa sí lo va a hacer, y lo va a hacer siempre. Y en Italia, que es un poco la experiencia que tenemos, se ha hecho y se sigue haciendo. Es algo que está a disponibilidad. Desconozco, aunque creo pensar que el resto de plataformas del mercado que serán homologadas también harán todo esto. Sobre todo en el periodo obligatorio, ¿no? Porque en el periodo obligatorio sí que ya habla el borrador de la normativa que debemos hacerlo, porque obviamente es lógico. No sé qué ocurrirá con el resto de nuestros competidores una vez que acabe ese periodo de 24 meses, si este PDF seguirá estando a disposición. Te puedo decir, Luis, que en nuestro caso ha continuado en el tiempo como una función añadida más, porque ya no es un PDF solamente que sirva para enviar al cliente a nivel de cortesía, sino que también es un PDF de control, de archivo, de cotejo, que creo que es necesario. María Rosa pregunta si hará falta códigos DIR3 y quién los facilitará. Bien, en un principio los códigos DIR3, María Rosa, bueno, son un poco lo que la plataforma FACE, que entiendo que por ahí lo dices, identifica a diferentes organismos públicos cuando tú envías
una plataforma, una factura a un ayuntamiento, a un ministerio o a una comunidad tiene su código DIR3. Bien. Con respecto a las plataformas privadas, como esto estamos hablando de entorno B2B, no sé si llamarán DIR3 concretamente a este código. Lo que sí que habrá será una notificación de la puerta de entrada, de la puerta de acceso. Explico. Es decir, Digital Technology, ¿vale?, tendrá un código de acceso, una puerta de entrada. Todos los clientes que elijan una plataforma privada determinada, imaginemos que cogéis como partner, elegís como partner a Digital Technology, tendréis que comunicar a todos vuestros proveedores cuál es vuestra puerta de entrada. Es decir, tendréis que decirle, mi puerta de entrada para recibir facturas es esta, que es Digital Technology, tendrá un código seguramente, y también tendréis que decir en qué formato XML, de esos 4 que os comentaba anteriormente, tenéis que recibir la factura. A la misma vez, en la parte contraria, vuestros clientes os harán lo mismo. Os dirán dónde tenéis que enviarle la factura, es decir, qué plataforma ha elegido, qué plataforma de entrada tiene, si es la plataforma pública, si es una plataforma privada, etcétera, y también el formato XML en el que ha elegido. Digamos que se incorporará un campo más. Al igual que cuando tú emites una factura, incorporas un campo, por ejemplo, de los datos bancarios, pues habrá que incorporar un dato más que será dónde debo recibir tu factura y cuál es el formato XML en el que yo tengo que recibirla. Espero haberme aclarado, haberte explicado bien, María Rosa, todo esto. Sí. Que habla sobre el código QR, si se habrá de incluir en la factura. Bien, bueno, el código QR es un tema que afecta, por ahora, el código QR es una cosa diferente a todo lo que os he comentado anteriormente. Es decir, me meto en otro charco, pero bueno, creo que es importante. Paralelamente a todo lo que os he comentado, no tiene que ver nada con lo que se ha explicado, pero sí que tiene que ver mucha vinculación. Muchos de vosotros sabéis que seguramente os habrá llegado comunicación de que se está implementando un nuevo sistema de información financiera, ¿vale? Esto implica no tanto a lo que os decía anteriormente, es decir, a la facturación electrónica, sino a la factura electrónica. Este borrador, que creo que empieza a aplicarse el 1 de junio del 2025, lo que habla es de las empresas que no están adheridas al SI, ¿vale? Es decir, las empresas de menos de 6 millones de euros tienen que tener un software homologado. Este software homologado, además, tendrá que tener una conexión con respecto a lo que es la plataforma de Hacienda fiscal que se llamará Verifactu. Es decir, Verifactu es como el SI, será el hermano pequeño del SI. Y es verdad que en estas facturas sí que se habla de un código QR, ¿vale? La implementación de que cuando tú mandas una factura al Verifactu te va a generar un código QR que no deja de ser nada más que la interpretación de lo que es el contenido de la factura. Pero es una cosa totalmente diferente y no me gustaría, os lo comento, pero no me gustaría que mezclarais tanto una cosa como la otra, porque insisto que es muy diferente factura electrónica que facturación electrónica. Son dos cosas que están llegando a España. La factura electrónica, con respecto un poco a lo que os comentaba recientemente, todo este nuevo sistema financiero en el cual se incorpora la pata de Verifactu para las empresas pequeñas y que efectivamente, como dice María Rosa, va a incorporar un código QR, y la facturación electrónica, que es el sistema de intercambio de facturas electrónicas, que es un poco donde, bueno, mi compañía es donde es experta y por lo que estábamos un poco explicando. Dice, ¿cómo se manda una factura a un particular? Bien, Jiménez, esto, como os comentaba anteriormente, no afectará nada, no cambiará nada, tal y como lo hacéis actualmente. La ley de facturación electrónica solo habla de intercambios de factura electrónica a través de plataformas entre empresas, la parte B2B y además de ámbito nacional. Por tanto, como os comentaba anteriormente, si tú tienes un cliente, persona física, que no sea autónomo, física, el procedimiento será el mismo, es decir, el que haces actualmente. No cambiará nada, al igual que si lo tienes a una empresa extranjera. Otra pregunta de Luis. Si una empresa grande no te lo envía en PDF, ¿qué hacemos las pymes?
Bien, tendréis que reclamárselo porque lo que vas a recibir no vas a poder tener, no vas a poder leerlo, no va a ser legible. De todas maneras, es obligatorio que una empresa grande, cuando ya esté adherido al sistema de facturación electrónica, durante el periodo transitorio en el que tú como pyme todavía no estés adherido, no tengas esa preparación técnica para recibir factura en formato electrónico, te tiene obligatoriamente que mandar un PDF de cortesía. Es una de las reglas que las plataformas homologadas tenemos que cumplir. Por tanto, en ese sentido te diría que no te preocupes, que aunque recibirás una factura en formato electrónico que tú no podrás leer, no podrás recibir de una manera tangible, sí que tendrás que tener tu PDF emitido por la empresa o el PDF que le genere este formato electrónico que te permita interpretar la factura. Tenemos una última pregunta. ¿Hay posibilidad de introducir sanciones más contundentes en el borrador por el incumplimiento de los plazos legales máximos de pago? Bien, no lo sé, es una pregunta que quizás no soy yo la persona correcta para responderos. Yo solamente os puedo decir cómo se ha confeccionado el borrador. El borrador, como os comentaba, no habla de sanciones para una empresa que tenga un rating superior a 60 días. Es decir, lo que se pretende, y no creo que sea inmediato, es cuantificar de alguna manera o hacer un rating, como os digo, de los reportes que tenga una empresa y ver si es un mal pagador, entre comillas, o un buen pagador con respecto a esos 60 días de franja de margen. El borrador no hablaba de sanciones económicas si tú estás en un rating de mal pagador. Lo que sí que hablaba es de que puedas tener penalizaciones con respecto a no poder acudir a una subvención pública o una licitación pública, pero no hablaba de una sanción económica, ¿vale? No sé si cuando el borrador se convierta en definitivo pueda haber alguna modificación. No se preveía en un principio, pero hasta en el borrador desde luego no lo pone. También es posible que sea un periodo de adaptación, es decir, que el día de mañana, una vez que esto esté rodado, pueda haber alguna modificación sobre todo esto, ¿no? Pero no creo, sinceramente, que se inicie con todo esto. Lo que sí que habrá sanciones económicas, que disculpar que no lo ha dicho, es por la no adaptación de vuestra plataforma de facturación electrónica. Es decir, ya el borrador sí que marca que una empresa de 8 millones de euros de facturación, si a los 12 meses desde la publicación en el BOE de esta nuestra nueva norma o de 24 meses para el resto, no tiene esta adaptación, se prevén sanciones superiores a 10.000 euros, ¿vale? También, como os digo, está en el borrador. Hay una pregunta. A 180 días. ¿Se entiende por la plataforma efectuado el pago dentro del plazo legal de 60 días? Bien, es una pregunta difícil de responder porque se ha planteado muchas veces. Es decir, el tema es si será legal emitir un pagaré a más de 60 días, porque como bien dices, bueno, será un poco contradictorio con la norma, ¿no? Es decir, lo que se pretende es que el pago efectivo se realice en 60 días, que tú me pagues o me hagas un pagaré a 180 días o a 300 días dentro de esos 60 días no significa que yo estoy cobrando en 60 días. Entonces, eso habrá que esperar un poco porque es una de las cosas que de alguna manera ya se pusieron encima de la mesa y no sé si te considerará que el pago está dentro del periodo de los 60 días, que yo entiendo que por lógica es no, o te sacará fuera, ¿no? Habrá que esperar un poco a ver cómo se define todo esto. Ya os he dicho anteriormente que, bueno, pues hubo un periodo, la ley, el borrador se aprueba antes del verano, surge un periodo de alegaciones que creo que acaba en septiembre, donde, bueno, se consulta fundamentalmente a las plataformas pues que tenemos más experiencia a nivel internacional, un poco por todo esto, y en este periodo de alegaciones es donde hubo el quid de la cuestión, ¿no? Donde se intentó contemplar, o por lo menos se planteó por nuestra parte, que se contemplara el máximo de posibilidades posibles que puede tener el cobro y el pago de una factura, ¿no? Que muchas veces no es tan sencillo, te pago, tú me cobras y ya está, sino que también hay modificaciones, hay incidencias, hay
pagarés, hay plazos prolongados, hay hitos, hay pagos parciales, etcétera. Todo eso tendrán que regularlo y tendrán que definirlo bien en el borrador. Una vez que se defina, ya en la plataforma de reporte que nos otorguen, habrá todos esos ítems y es donde podremos jugar con esa información. Gracias, Pablo. Bueno, una pregunta más que Sí, veo por aquí. sí, claro. Dice, ¿se sabe la fecha aproximada para empezar con la facturación electrónica? Bien, buena pregunta porque no lo he dicho. Os comento y me gustaría que lo ugieras esta comunicación entre alfileres porque hablamos de ministerios, de gobiernos, ¿no? Y ya sabéis un poco cómo funciona este tipo de cosas. A ver, actualmente, como os comentaba, todo lo que es el marco regulatorio está en la Unión Europea ya. Por tanto, ya no hay ningún impedimento en que una vez que venga de la Unión Europea, tal y como esté el borrador o con la modificación que estimen en Europa, se pueda publicar en el Boletín Oficial del Estado. La idea y el mensaje constante que recibimos por parte de organismos públicos es que se publique en esta primavera, en este primer semestre, ¿vale? Pero, como os digo, es una idea, es un rumor y es una estimación. Quiere decir esto que si imaginaros, esto se publica el 1 de mayo o el 1 de junio en el Boletín Oficial del Estado, ahí es donde empezará el contador y por tanto tendríamos hasta el 1 de mayo o el 1 de junio de 2025 para que las primeras empresas tengan su periodo de homologación. A título de consejo, lo que sí que os puedo recomendar es que en el momento que se publique toda esta información y ya se dé ese pistoletazo de salida, empecéis a trabajar cuanto antes. Os lo digo un poco por nuestra experiencia internacional, ¿no? Que es necesario. Al final se generará un embudo. ¿Por qué? Porque al final hay 4 millones de empresas en nuestro país que en un ciclo o en otro tendrán obligatoriedad y no somos tantas, no seremos tantas las plataformas preparadas para ello. Por tanto, nuestro consejo es cuanto antes se arranque la normativa, cuanto antes contactéis con un partner, Digital Technology o con cualquier otro de mi competencia, para empezar con este periodo de adaptación. Es mejor que os adaptéis a los 3 meses que esperéis al mes 11 para adaptarse. Sobre todo, pensar en una cosa muy sencilla. Muchos de vosotros tendréis RPs los cuales habrá que integrarse. Y eso es un periodo que de alguna manera lleva un tiempo porque es un tema de técnicos, habrá que hacer una serie de pruebas. Luego no creo que la capacidad que tengamos las plataformas de facturación electrónica sea para hacerlo inmediato, es decir, habrá que también entrar en un pool, de una cola de trabajo y por tanto nuestra recomendación es hacerlo cuanto antes. Nosotros, bueno, si os parece, lo que sí que estamos haciendo con otros clientes que nos están llamando más a título particular, es un poco entrar en un ciclo de información. Nosotros podemos ir reportando, una vez que ya tenemos vuestra información, reportando un poco de las novedades que puede haber en este sentido a nivel normativo y llegará un día en el que os comunicaremos, oye, esto ya se publica, empieza el día tal y nuestra recomendación, como os decía, que empecéis cuanto antes. Bueno, hay otra pregunta. Sí, venga. Venga, no hay problema, sí, acabamos con esta. Dice, toda esta información entre empresas en la red presentará problemas de ciberseguridad. Bien, las plataformas dentro de los requisitos, homologaciones que tenemos que tener para ser homologadas, tenemos que cumplir precisamente también normas de ciberseguridad y de privacidad de la información. Por tanto, en este sentido, debéis estar tranquilos porque no todas las plataformas, todas las plataformas que finalmente estén homologadas por la EAT, vamos a tener que tener una serie de requisitos, de controles de homologación, de muchas cosas, pero entre ellas también de seguridad de la información. Por tanto, en ese sentido, tener tranquilidad. Esto ya se hace, tenéis que tener en cuenta que esto ya se hace en otros países del mundo. Os ponía la referencia de Italia y bueno, pues no hay ningún problema, pero obviamente, por ejemplo, en Francia, recientemente, pues se ha empujado para ser plataforma homologada
del sistema de facturación electrónica francesa muchísimas empresas y en el primer corte ya se han quedado solo 49. Es decir, hay un filtro muy exigente por las autoridades en el que, obviamente, para ser una plataforma de intercambio de facturación electrónica tiene que cumplir con muchísimos requisitos y, por supuesto, la privacidad y la seguridad del flujo de la información. Gracias, Pablo. Nada, a ti, Patricia. Bueno, ya para cerrar, agradecemos de nuevo a Andese y a todos por su participación en este webinar y les invitamos a seguirnos en nuestra página de LinkedIn, que pueden ver el enlace abajo. De todas formas, cuando les compartamos esta presentación pueden acceder desde allí o pueden buscarnos como Digital Technologies Spain. Allí continuamente estamos publicando novedades sobre todo este tema de facturación electrónica, tanto a nivel de España como a nivel internacional. Muchísimas gracias por todo y seguimos adelante. Muchísimas gracias a todos.